Ok, jóvenes, vamos a revisar un tema rápidamente. Es un tema que no es muy difícil. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. En este caso lo que vamos a ver es lo que le llamamos nosotros cláusulas adjetivo, adjective clauses. ¿Por qué se les llama cláusulas adjetivo? Precisamente porque tiene una función muy parecida a los adjetivos. Acuérdense, los adjetivos calificativos lo único que hacen es describir o dar un poco más de información acerca de un nombre. Por ejemplo, red car, big house, nice house, smart person. Entonces, en este caso, el adjetivo sería smart, big, red, etcétera, etcétera. Y precisamente en este caso, las cláusulas adjetivo nos dan un poco de información, un poco más de información acerca de la cláusula principal estas cláusulas se unen a través de lo que nosotros le llamamos un pronombre relativo. Hay varios pronombres relativos, pero en este caso vamos a hablar de tres principalmente. Y vamos a utilizar el who como el primer pronombre relativo y lo vamos a utilizar principalmente para personas. ¿Ok? Y vamos a utilizar el segundo pronombre relativo que es that y lo vamos a utilizar principalmente para personas o cosas. Este es el único que se puede utilizar para ambos. Y después vamos a utilizar el which y esta solo se puede utilizar para cosas, objetos. Y ahorita vamos a ver unos ejercicios acerca de cómo utilizar cada uno de estos. Entonces, los pronombres relativos se utilizan principalmente para unir cláusulas. Y en este caso tenemos una cláusula principal y tenemos una segunda cláusula que lo que hace es darnos un poco más de información o aclararnos algo acerca de la primera cláusula. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Si yo digo, I teach English classes, yo enseño clases de inglés. Y tengo otra cláusula en donde digo, the English classes are interesting. Algo interesante que estamos viendo nosotros en estas dos cláusulas es que la primera cláusula, el pronombre o el sujeto es I, yo. Y en la segunda cláusula, el pronombre o el sujeto es las clases de inglés. En la primera cláusula, las clases de inglés es el objeto directo. Acuérdense, la forma como yo escojo o encuentro el objeto es what do I teach, ¿qué enseño? English classes. Entonces, al responder a la respuesta de what do I teach, ¿qué enseño? Las clases de inglés me está indicando que es el objeto directo. Entonces, el objeto directo en la siguiente cláusula está funcionando como sujeto. The English classes are interesting. Ahora, si nosotros queremos unir estas dos oraciones o de estas dos cláusulas, vamos a utilizar un pronombre relativo para poder hacerlo. Entonces yo podría decir I teach English classes which, y como son clases, en este caso es una cosa, es un objeto abstracto, entonces voy a utilizar el pronombre which. I teach English classes which are interesting. Yo enseño clases de inglés las cuales son interesantes. I teach English classes which are interesting. Muy bien, este sería un ejemplo de cómo nosotros formamos una cláusula adjetivo. La cláusula adjetivo sería which are interesting, es decir, me está dando un poco más de información acerca de cómo son las clases de inglés. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo we work in the yard, nosotros we work in the yard, y tengo otra cláusula que me da más información acerca de ese jardín. Puedo decir the yard is nice. ¿Ok? Entonces, acuérdense, yo tengo we work in the yard y vamos a buscar cuál es el objeto directo. Bueno, en este caso más bien sería sería el predicado. We work, where do we work? In the yard. Where do we work? In the yard.
y el predicado lo vamos a utilizar como sujeto para la siguiente cláusula. Entonces, para nosotros poder unir esto, como sabemos que la yarda, o no la yarda, sino el jardín es un objeto, es un lugar, entonces podemos nosotros decir we work in the yard, which is nice. Me está dando más información acerca del jardín en donde yo estoy trabajando. Nosotros trabajamos en el jardín, el cual es bonito, precioso, hermoso, etcétera, etcétera. Ok, este es el segundo ejemplo acerca de cómo utilizamos nosotros la cláusula adjetivo. Acuérdense, en este caso la cláusula adjetivo me está dando una información extra, nos está dando mayor información o nos está describiendo el objeto o sí, en este caso sería el objeto de la cláusula principal. Otro ejemplo que podríamos ver, por ejemplo, es they clean the house. They clean the house. Y en el siguiente estamos hablando del objeto, que en este caso sería the house looks better. ¿Ok? Entonces yo puedo decir que voy a unir estas dos cláusulas. En la primera cláusula tengo el sujeto they, en la segunda cláusula el objeto se convierte en sujeto, the house looks better. Y para unir estas dos cláusulas, entonces voy a decir they clean the house, y como house es un objeto, entonces voy a utilizar which. They clean the house, which looks better. Entonces, como se dan cuenta, la cláusula adjetivo me está dando más información acerca de la cláusula principal. En este caso, el objeto they clean the house, el objeto es the house, y the house looks better me está dando más información acerca de la casa, por eso se le llama una cláusula adjetivo. Otro ejemplo que podríamos poner es el ejemplo que tenemos en el libro. En el ejemplo que tenemos en el libro dice, there are other players. There are other players. Y tenemos otra cláusula en donde dice, the players are better. Ok. Y cuando nosotros vamos a unir estas dos, como son personas, vamos a utilizar el pronombre who. Entonces, there are other players who are better. ¿Ok? Entonces, este es como nosotros utilizamos en este caso el which y el who. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo con el who. Por ejemplo, yo puedo decir I wrote a letter. ¿Ok? I wrote a letter to my brother. I wrote a letter to my brother. Y después puedo poner I miss my brother. Ok, I wrote a letter to my brother. I miss my brother. Y si yo quiero unir, porque en este caso I miss my brother me da un poco más de información acerca del objeto, entonces yo puedo decir I wrote a letter to my brother who I miss. ¿Ok? Entonces lo único que estoy haciendo es dando más información acerca del objeto. En este caso, bueno, más bien sería del objeto indirecto, que sería my brother. I miss my brother. Entonces estoy dando más información acerca de la primera cláusula. Y precisamente lo unimos, estas dos cláusulas, con el pronombre who. Ahora, veamos otro ejercicio en donde vamos a utilizar el pronombre which.
Por ejemplo, the chair in the balcony is red. The chair in the balcony is red. Entonces podemos poner the chair. Oh, perdón, vamos a hacer en el otro abajo. The chair in the balcony is red. ¿Ok? Y podemos decir the chair is comfortable. The chair is comfortable. Ahora, si yo quisiera unir estas dos cláusulas, entonces podría unirlos diciendo the chair in the balcony which is red, is very comfortable. Si se dan cuenta, precisamente este tipo de comfortable. Precisamente si se dan cuenta en este tipo de oraciones, en este caso tenemos nosotros una cláusula adjetivo que tiene una construcción un poco interesante. Entonces, el pronombre relativo queda en medio, the chair in the balcony, which is red, is very comfortable. Entonces, no se queden con la idea de que solamente existe una estructura y una forma. Nosotros podemos en un momento determinado variar la forma como nosotros trabajamos las oraciones y las cláusulas para que al final tengan una conformación un poco diferente. Ahora vamos a revisar lo que dice nuestro libro, página 107, y dice en la página 107, look at these two sentences. There are other players, they are better. Notice how the second sentence gives more information about the noun, players. In the first sentence, this is because it explains which players the speaker is talking about. Dice, nota cómo la segunda oración nos da más información acerca del nombre jugadores en la primera oración. Esto es debido a que explica cuáles son los jugadores de los que está hablando. Entonces decimos, there are other players. Acuérdense, en este caso, other players. Players es un nombre, pero en la segunda oración nos está dando una información extra. They are better. Ellos son mejores. Dice, in cases like this, use an adjective clause starting with a relative pronoun like who, which, or that to join the sentences. Dice, en casos como este, usa un adjetivo o una cláusula adjetivo empezando con un pronombre relativo como puede ser who, which, or that to join the sentences, para unir las oraciones. This will make your speaking and writing seem more natural. La razón por la cual nosotros utilizamos esta forma es porque nos hace ver de una manera más natural tanto para escribir como para hablar. Cuando estamos utilizando dos oraciones y una de ellas está dándonos más información acerca del nombre de la primera oración, y precisamente por eso se le llama cláusulas adjetivo, adjective clauses. Ok, y eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido un poco acerca de las cláusulas adjetivo y terminamos con eso esta grabación.